¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Aquí estamos de nuevo, miren, un lugar bello, ¿no? La naturaleza. Vamos a contar la quinta trompeta y qué significa cada parte del versículo que habla sobre lo que ya pasó. Muchos creen que cuando se refiere a la langosta nos imaginamos los helicópteros, las teorías de extraterrestre y todas esas cosas, ¿no? Pero la realidad es diferente. Cuando la Biblia se interpreta sola, ya no necesitamos especulaciones ni teorías de esas, porque la palabra no se puede ir contra la propia palabra, es decir, la Biblia no se contradice. En Isaías 40:22 nos revela exactamente que Dios, cuando se dirige a nosotros, nos llama langosta, es decir, la langosta somos nosotros, los moradores de la tierra. Ahí entra el sentido de que entonces los moradores se atormentan a sí mismos, y entra la mayor verdad, que la única tragedia que existió en el mundo y sacudió al mundo. Este sería el primer ay. Y ponte a pensar, ¿cuál sería el ay de los moradores de la tierra que sacudió e hizo pensar que la humanidad estaba en extinción realmente? Fue el coronavirus, fue la cosa y la tragedia más grande del mundo que sacudió e hizo reflexionar a tanta gente. Una vez que ya sabemos qué significa la langosta, pasamos al siguiente paso, a describir exactamente lo que se refería Juan, o lo que vio Juan, que vio caer una estrella del cielo hacia la tierra, y se le dio la llave para abrir el pozo del abismo. Realmente muchos creen que son misiles o algo atómico de explosión, pero la verdad es que son ángeles, sí. En el versículo de Job, que es Job 38:7, no habla, que dice que alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Exactamente, los ángeles. Yo lo confirmo, hermano, no voy a mentir. Cuando yo tuve la experiencia de que el Señor me permitió ver a sus ángeles, la descripción que podía decirle es que son como estrellas, prácticamente, porque su esplendor le hace ver así. Tengo varios dibujos así. Tuve encuentros donde estoy yo orando y está mi casa, o estoy orando y veo así los ángeles que son como estrellas prácticamente. Entonces, yo te lo confirmo, hermano. Entonces, lo que hizo este ángel fue bajar del cielo hacia la tierra a cumplir la misión, y se le bajó y se le dio la llave para abrir el pozo del abismo, que era empezar, girar la llave para empezar el juicio de las langostas, que era el coronavirus. En este versículo está la clave exactamente en que dio la llave. ¿Cómo se puede dar la llave a un helicóptero, a un demonio, a un extraterrestre? ¿Quién tiene la llave de la muerte, del infierno y de las enfermedades? ¿Quién tiene esa llave? Y está en Apocalipsis, que dice que el Señor tiene esa llave. Sí, el Señor dice que yo tengo las llaves de la muerte, del Hades y de las enfermedades. Si Dios es el dueño de las llaves de la casa, y siempre en el Antiguo Testamento mandó a sus ángeles a hacer la misión, ¿a quién piensa que dará esa llave? A los ángeles, tal cual como lo describe Job. Prácticamente te lo resumo. El dueño de la casa, que es el Padre, da la llave a los hijos suyos, que son los ángeles, y que lo hicieron no solo en este siglo que estamos en el Apocalipsis, sino que lo hicieron en siglos anteriores. Así que nos cuenta que primero fue el sol que se oscureció y el aire. Curiosamente, en 2019, antes de que empezaran los primeros casos de coronavirus, hubo un eclipse de sol, no lunar, exactamente como lo describe Juan. Hubo uno en julio y uno en diciembre. Y el siguiente versículo que continúa dice que subió humo como gran horno, y de ese humo salían las langostas, que en este caso son los moradores de la tierra. Curiosamente, el humo no solo se refiere a que hubo un momento de confusión, de que la gente se aterró, sino que también representaban los nebulizadores de los hospitales, los desinfectadores de las calles, y que de ese humo estaban siempre los médicos, que eran las langostas, que son los moradores de la tierra. Es una de las lógicas más grandes. Si el helicóptero sería la langosta, como la gente plantea esa especulación o teoría, el helicóptero sabemos que tiene el potencial para matar, no para atormentar. En cambio, si hablamos de un virus, sí tiene el potencial para atormentar.
Curiosamente dice que no se le dio autoridad para matar, sino para atormentar. Y eso es lo más grande, ¿no? Que justamente este virus solo atormentaba a los hombres, ni a las plantas, ni a los animales, porque de hecho los animales estaban saliendo porque los hombres ya no habitaban en las calles, solo estaban atormentando a los hombres, a nosotros, a los moradores de la tierra. Y tiene lógica, porque dice que solo iba a atormentar a los moradores de la tierra, las langostas entre sí. em, y no a los animales, ni a las plantas, ni nada de eso. Y así fue. Y en el siguiente versículo habla que tenían apariencia de guerra, sí, y ya podemos darnos cuenta que eran los trajes de los médicos para no contagiarse con los otros moradores de la tierra. Y que estos trajes, a través de los trajes, se podía ver la cara de las personas. Así lo dice el versículo, que tenían como cara de hombre a través del traje. Aquí viene la otra parte, que nos habla de que decían que curiosamente tenían en la cabeza como coronas de oro. Nos damos cuenta, el virus se llamaba coronavirus. Virus porque solo atormentaba a los hombres, solo a nosotros. Corona, ahí está, ¿no? El corona de oro. E incluso el mismo apariencia del virus tenía como coronas en la cabeza. El mismo virus tenía esa apariencia. Vamos a hablar del estruendo que hacían sus alas. Muchos lo relacionan con el helicóptero porque cuando hacen las hélices suena parecido a como cuando viene un batallón que están preparados para la guerra, ¿no? Pero si te dijera que esas son las maquinarias de los hospitales y también el ventilador que hay en los techos de los hospitales, sí, ¿alguna vez te pusiste a pensar cómo suena o cómo sonaban las habitaciones de los pacientes que tenían coronavirus? Era exactamente como si estarían al lado de un helicóptero. Y el siguiente versículo dice que tenían como, ahí está la clave, como, o sea, parecido a las colas de los escorpiones o aguijones. Y curiosamente, la vacuna era parecida a aguijones. Y no solo eso, sino que atormentaba a la gente que tenía triponofobia, es decir, que tenían miedo a la vacuna. E incluso hay mucha gente que se sintió peor después de haberse vacunado. Y esto es una gran verdad, que incluso yo lo vi en mi familia. Y esta es una parte muy clave también. Decían que se les fue dado el poder y tenían el poder. Aquí está la clave. ¿Sabes por qué diríamos que también tiene la lógica de que es el coronavirus? Porque también confirmaba de que tenían poder las langostas, porque era obligatorio ponerse la vacuna, era obligatorio ponerse los aguijones, todos los moradores de la tierra tenían que ponérselo, no importaba si tenía fobia o no, y mucha gente también reaccionó mal a la vacuna y se pasó para otro lado. Entonces esto confirma exactamente que sí tenían el poder, sí se les había dado y sí tenían. Se les habían dado porque supuestamente era la única cura y tenían el poder porque era obligatorio, exactamente. Tenías que vacunarte, tenías que ponerte la cola de escorpión en el hombro, tenías que ponerte el aguijón para ser salvo, supuestamente. Y esa era la mayor clave también de estos versículos que coincide con el coronavirus. Por último, si hay algunos que dicen que no metí el versículo donde habla de que tienen dientes, sí lo voy a mentir, sí lo voy a meter. Y es que exactamente te voy a hablar que se refería a devorarse unos a otros como un egoísmo feroz para sobrevivir. O sea, era como el sistema de que se atacan y se consumen a sí mismos. Así que si pensaban que no cuadraba, todo cuadra. Isaías 40:22, el humo, el ruido, la apariencia, que se le había dado poder y tenían poder, cómo eran los aguijones, todos. Aquí está una de las reflexiones más grandes, hermano. Hoy que estamos aquí en esta plaza hermosa, tranquila de naturaleza, que me encanta la naturaleza, es que si se dan cuenta, la ciencia confirmó que en 2040 el río Éufrates se va a secar por completo, que curiosamente es más adelante que la quinta trompeta. Y es decir, y estamos en tiempo en que dice que se va a poner la marca de la bestia. Y si se está poniendo la marca de la bestia, que esto es más adelante de la quinta trompeta, es lógico pensar que ya pasó la quinta trompeta. ¿Y cuál fue? El coronavirus. Porque no se olviden, la palabra no puede ir con la propia palabra. La Biblia no se contradice. Si Dios usó
el término langosta hacia nosotros hace siglos, ¿por qué no lo usaría en Apocalipsis? ¿Acaso Dios es hijo de hombre para mentir o para retractarse? ¿Por qué las langostas serían otra cosa? Ahí está, hermano, yo te lo confirmo todo hoy, no te olvides. Tal vez Dios me lo reveló, tal vez Dios me iluminó para que sepa, para que les advirtiera, para que les dijera, para que sabieran. Y es muy bueno que todos entre nosotros edifiquemos y nos ayudemos como hermanos y que sepamos que Dios viene pronto, que Cristo viene pronto y ya no falta nada. Así que no te olvides, mi nombre es Johanan y bueno, así que no te olvides, el temor de Dios, el temor de Jehová es para vida, fuente de vida, sabiduría. Dios te bendiga, hermano. Arriba los cristianos, que pronto nos vamos.